Vallarta, en Torre Milenio, en Plantel Zapopan. Bienvenidos, estamos muy contentos de tener este primer webinar, pero el día de hoy nos vinimos de lujo, porque aparte de que tenemos un maestro nuestro, vamos a platicar sobre uno de los temas más oscurantistas, que es Atínale. Pero hoy en día ha cambiado mucho la endodoncia. La endodoncia hoy es más digital, hoy tiene mucha perspectiva y mucho futuro, y para todos aquellos que les encanta quitar un dolor y experimentar la fortaleza de un diente desde adentro, aquí está la función. Hoy vamos a hablar sobre endodoncia digital. Ya llegó la digitalización de la endodoncia, hay que meternos. Quien se gradúe, jóvenes, ya tienen que graduarse en un consultorio con odontología digital, y en este caso con endodoncia. Pero aquí mejor para platicar de eso, le quiero dar la bienvenida a quien es licenciado en cirujano dentista por la Universidad de Guadalajara. Además, nuestro invitado tiene una maestría en endodoncia por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia, socio activo de la Asociación Mexicana de Endodoncia, Premio Nacional de Investigación en Endodoncia 2018, práctica privada exclusiva en endodoncia, ponencias y cursos a nivel nacional. Es docente de la materia de endodoncia en la Universidad de Especialidades, con mucho orgullo para nosotros, y líder de opinión en la casa comercial SARC Endo. Y yo le quiero dar la bienvenida, que nos da muchísimo gusto porque está muy metido, sobre todo en la parte clínica. Él sabe lo que es estar dentro de un diente, pero sobre todo en la parte digital. Y le quiero dar la bienvenida y agradecerte esta mañana al maestro especialista en endodoncia, Luis Carlos Martínez Garibay. Muchas gracias, doctor. Pues primero que nada, es un placer que me hayan invitado. Gracias al doctor Romero. Pues ya, como dice, ya tengo algunos añitos aquí dando clases en la UNE, y el día de hoy vamos a hacer un webinar. La idea es pues, que sea para todos los planteles, y pues darles una embarradita de una introducción prácticamente de lo que es la endodoncia digital. Hablaremos un poco de los alcances que tiene y qué es lo que implica la endodoncia digital. ¿De acuerdo? ¿Sí me escucho bien? A ver. Hola, hola. ¿Sí se escucha bien? Bueno, entonces, pues vamos. Miren, sí dicen que se escucha muy bajito. No se lo el aire. Es mucho ruido. Pero eso no tenemos control nosotros. A ver, vamos a seguir haciendo una prueba. Bueno, vamos a empezar con la primera diapositiva, en lo que me dicen si se escucha muy bajito o no. Bueno, antes de hablar de endodoncia digital, pues primero tendríamos que ver qué es la odontología digital, ¿no? La odontología digital implica el uso de tecnologías digitales, incluidas intervenciones, servicios y aplicaciones digitales, para abordar desafíos y necesidades de la salud bucal, ¿sí? ¿Ya se escucha bien? Chicos, por ahí en el chat, ¿podrían poner si se escucha bien? Que se escucha como si hubiera una anestesia en el aire. Es que está el aire acondicionado muy fuerte, entonces parece que está haciendo mucho ruido. Ahorita van a checar eso, ¿va? Pero bueno, vamos a continuar para no parar ahorita en lo que apagan el aire. Entonces, la odontología digital implica el uso de dispositivos digitales para el monitoreo de la salud, detección de enfermedades y evaluación de riesgos. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado hablar de los escáneres? Hablamos de herramientas de imagen, como lo sería la tomografía o los sensores digitales de radiografías, sistemas CAD/CAM, que es muy popular, sobre todo en la parte de prótesis. ¿Qué significa CAD/CAM? CAD/CAM significa diseño asistido por computadora, y CAM, manufactura asistida por computadora. Se ha usado mucho para el diseño y fabricación de restauraciones, simulaciones virtuales, navegación quirúrgica asistida, registros electrónicos, y actualmente comienza un poco lo de la inteligencia artificial. Entonces, esto es la odontología digital a grandes rasgos, ¿sí? Ahora, aquí hay algunos ejemplos de algunas tecnologías que se usan,
Les digo, la tomografía, la impresión, los escáneres, los softwares que se usan para diseñar todo lo que vayamos a hacer, desde prótesis, la ortodoncia con los alineadores, planificaciones de cirugías maxilofaciales, etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos a adentrar un poco más en el ramo de la endodoncia. ¿Ya se escucha bien? Sí, ya. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a recordar que no se ve la presentación. Ah, caray. Me sacó. A ver, permítanme, chicos. Problemas técnicos de la tecnología. Ahí está. ¿Listo? Ok. Entonces, recordemos que la endodoncia, digo, como obviamente la endodoncia sea digital o no digital, pues tiene las mismas bases, ¿no? Y tiene las mismas implicaciones. Recordemos que dentro de los dientes, de los órganos dentarios, tenemos un tejido que se llama pulpa y que esta puede verse afectada por las bacterias que van a entrar por la caries. La pulpa se va a inflamar, después se puede infectar y posteriormente nos puede llevar a una periodontitis apical, ¿sí? En sí, la base de la endodoncia es esto, ¿no? Tratar el tejido pulpar inflamado o en su caso si ya está infectado, ¿sí? Vamos a decir, esto ha sido a lo largo de siempre, el uso de radiografías, el uso de sus limitas, etcétera, la endodoncia como la conocemos. Hoy en día ha aparecido, junto con la odontología digital, un concepto que es la endodoncia digital, ¿sí? La cual es la aplicación integrada de tecnologías digitales en diagnóstico, planificación y ejecución de tratamientos, ¿sí? ¿Cuál es el chiste de esto? Pues mejorar la precisión, la predictibilidad y la eficiencia clínica. Al final de cuentas es importante, la endodoncia en esencia sigue siendo la misma. Lo que cambia con la endodoncia digital, pues es que tenemos herramientas para hacer los tratamientos pues más precisos y más predecibles, ¿sí? Entonces va a incluir la endodoncia digital desde el diagnóstico, la planificación, que es bastante importante, para finalizar con una ejecución correcta de nuestro tratamiento de conductos, ¿sí? Ahora, el uso combinado de estas herramientas nos va a dar los conceptos de endodoncia digital, ¿sí? Por ejemplo, generalmente lo primero, como les acabo de mencionar, pues es el diagnóstico, y para el diagnóstico necesitamos imágenes tridimensionales hoy en día. Para eso ahí incluye la tomografía. Después necesitamos también del escaneo, porque el escaneo nos va a dar como una impresión, una imagen de los dientes, de la boca, y este se va a empatar con la tomografía. Después hay softwares de diseño, nuestra impresión de guías, en el caso de que vayamos a hacer una guía, y hasta la ejecución. Todo el conjunto de estas herramientas digitales nos va a decir que ya estamos hablando de una endodoncia totalmente digital, ¿de acuerdo? Pero, como siempre, me gusta recordar y hacer mucho hincapié, la esencia es la misma, retirar ya sea el tejido inflamado o las bacterias dentro del conducto, ¿sí? No por tener aparatitos o usar mucha tecnología vamos a olvidarnos que lo más importante es desinfectar nuestros conductos, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente, ¿qué implica endodoncia? La endodigital implica herramientas digitales de diagnóstico, como... Es que como que me está sacando, ¿no? No sé por qué me saca. Ahí está. Una disculpa, no, me está sacando de la presentación. Bueno, actualmente la endodoncia digital implica obviamente herramientas digitales para el diagnóstico, como es la tomografía. También entran aquí las herramientas de aprendizaje y comunicación. Hoy en día es posible realizar diversos prototipos dentales de casos específicos, dientes que se bifurcan los conductos, dientes con el ápice abierto,
dientes con conductos muy estrechos. Entonces, digitalmente hoy se pueden diseñar todo este tipo de casos, se mandan a imprimir y ayudan mucho, sobre todo en cursos y en la preparación de los nuevos estudiantes, ¿no? La endodoncia guiada en conductos calcificados, que todo esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando tenemos conductos muy estrechos, cómo gracias a estas herramientas podemos planificar nuestro tratamiento y nuestro acceso para lograr encontrar esos conductos que técnicamente se podría hacer en todos los casos, no más que pues vamos a pensar en los costos y el tiempo que nos va a llevar a hacer una guía, pues a lo mejor no es tan viable, y por eso se ha enfocado mucho esto solo a casos de conductos complejos. También se puede usar en casos de cirugía apical, donde nos guiamos directamente para entrar a la zona apical que queremos tratar, la navegación dinámica, que al rato les voy a explicar un poquito qué es, y el autotransplante dental guiado, que esto no es 100% tema de la endodoncia, pero últimamente los endodoncistas nos hemos metido un poquito en este tema, porque pues obviamente siempre estamos pensando en salvar dientes, ¿no? Entonces, dentro de los primeros ámbitos, pues vamos a hablar, digo, es muy rápido, podríamos hablar todo el día de tomografía, pero vamos a dejarlo en 3 diapositivas. Cuando hablamos de CBCT, para que no se confundan y los que han escuchado este término, CBCT significa Combined Computed Tomography y en español significa tomografía computarizada de haz cónico. Es importante hacer hincapié que esta tomografía es muy diferente a la famosa TAC, la tomografía axial computarizada que usan los doctores, ¿sí? Los médicos usan la TAC, los dentistas usamos la CBCT. Obviamente, pues podemos de pronto usar alguna TAC o los médicos alguna CBCT, pero generalmente la CBCT está un poquito más enfocada hacia nosotros, ¿sí? Cuando nosotros usamos tomografía CBCT, vamos a tener siempre múltiples planos, ¿sí? Un corte axial, un corte coronal y un corte sagital. Estos 3 planos pues nos van a dar una visión tridimensional de lo que estamos trabajando, en este caso pues obviamente las estructuras dentales, y también tenemos una reconstrucción 3D que bueno, es una reconstrucción de los 3 planos en 3D que generalmente, y eso me gusta hacer hincapié, no nos va a servir tanto para diagnóstico, sino es un poquito más didáctica, incluso de comunicación con el paciente, pero realmente donde nosotros hacemos nuestro diagnóstico es en los otros planos, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día pasamos de diagnosticar lesiones o hallazgos clínicos con radiografías, por ejemplo. Este caso se me hace súper interesante porque me habla un paciente en la mañana, me dice, doctor, me recomendaron con usted, traigo mucho dolor y estoy inflamado del cachete del lado izquierdo, ¿no? Obviamente, pues esto es por llamada, me dice, estoy inflamada en tal zona, yo no lo podía ver en ese momento, le dije, ¿sabes qué? Te puedo ver en la tarde, pero mientras, ve y tómate una panorámica, pues como para ir viendo por dónde va el asunto, ¿sí? Obviamente este paciente, si observamos su radiografía, pues vamos a observar que tiene muchos problemas, pero el problema de la urgencia era esta zona, la molar superior, donde yo observo que pues hay una lesión apical, que bueno, concuerda con la descripción que él me da de la zona, la inflamación, el tipo de dolor, pues trae un absceso apical agudo, ¿no? Llega al consultorio y le tomo esta radiografía, pues ya para atenderlo, pero me comienzan a brincar diversas cosas, como por ejemplo, si ustedes, digo, no puedo estar preguntando, porque a mí me gusta preguntar, pero bueno, si se fijan, pues no se observa como una caries o algo así, como muy claro de por qué se infectó este molar, pero sí observamos una restauración grande y obviamente una lesión pues bastante amplia, ¿sí? Entonces, actualmente pasamos de... Me volví a sacar. Disculpen, Es que es en vivo. Sí, son los problemas de hacer las cosas en vivo.
Disculpen. Aquí está. No entiendo por qué me saca. Ok, entonces, en este caso, como les decía, pues yo obviamente ya había diagnosticado que había un problema infeccioso, pero realmente no estaba muy convencido de que este paciente realmente requiriera un tratamiento de conductos. Entonces, algo que casi nunca hago, lo mediqué y lo mandé por una tomografía. No lo de la tomografía, sino lo de medicarlo y no hacer nada, porque realmente no le hice nada más que darle la consulta. Y pasamos de diagnosticar con esas radiografías a diagnosticar con tomografía y observar la magnitud real de esas lesiones. ¿Sí? Si se fijan, tiene una lesión bastante amplia, con toda la furca perdida, la parte vestibular del hueso también totalmente perdida, ¿sí? Y es una lesión bastante amplia en las 3 raíces, que ya implica pues un problema, aparte de que, probablemente sí hay una infección endodóntica, pues aquí hablamos más bien de un problema periodontal bastante severo. Incluso el seno maxilar también ya se ve que trae problemas, ahí hay una pequeña comunicación. Entonces, la diferencia entre solo observar esta radiografía a observar todas las imágenes que les acabo de mostrar, pues cambia totalmente la perspectiva. Este paciente, la verdad, ya al final, ¿sabe qué? Después de ver las imágenes, creo que ya esto ya va para extracción. No requiere, una endodoncia realmente aquí no va a funcionar. ¿Y qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo el día que le tomo la radiografía y va a mi consultorio con dolor, le empiezo la endodoncia? Yo le empiezo el tratamiento, iba a tener un paciente que no iba a funcionar, que iba a fracasar, que iba a estar hablándome: doctor, me sigue doliendo, doctor, sigo inflamado, doctor, ya me salió una bolita con pus. ¿Por qué? Porque me metí a hacer un tratamiento cuando no estaba indicando un tratamiento. Entonces, desde el diagnóstico es súper importante comenzar a hacernos de herramientas que realmente nos den la magnitud real de las cosas, ¿no? Si van surgiendo dudas al final, pero si es una duda muy puntual, con gusto pueden ir haciéndolas en el chat, ¿ok? Entonces, bueno, y como resumen, pues la verdad es que la tomografía sí tiene muchos alcances hoy en día y es, vamos a decir, pilar de la digitalización hoy en día de la odontología y puntualmente de la endodoncia, ¿sí? Hoy en día, la verdad es que los casos complejos para mí ya son a fuerzas tomografía. Los ortodoncistas pueden hacer segmentaciones, mediciones, planeaciones de sus alineadores. Los que hacen implantes pueden hacer sus planificaciones de dónde van a colocar el implante, que los softwares les avienten guías. Los cirujanos, esto es una maravilla, pueden planificar sus cirugías maxilofaciales, ortognáticas, etcétera. O sea, todo esto basado en la tomografía más otras aplicaciones que ahorita vamos a ver. Y bueno, en endodoncia, hablando un poquito de tomografía, en enero acaba de salir una nueva statement de la Asociación Americana de Endodoncia, donde dice cuándo debemos usar la tomografía en endodoncia. Y antes, en 2015, había salido un posicionamiento, y en ese año hablaban de que pues hay que usar la tomografía con cuidado cuando haya casos que lo requieran y cuando la radiografía no sea suficiente. Hoy en día ha cambiado totalmente el concepto. Hoy en día nos dicen: hay que usar tomografía en retratamiento sí o sí, en casos de cirugía sí o sí, en casos de anatomía compleja sí o sí. O sea, prácticamente dejaron la tomografía como la preferida en lugar de la radiografía en prácticamente todos los casos. Reabsorciones, ápices inmaduros, etcétera, etcétera. Entonces ya ha cambiado mucho este concepto y la verdad es que los aparatos hoy en día, la verdad es que la radiación ya no es la que era antes. Entonces eso también me ha ayudado a que el concepto cambie mucho. Metiéndonos también un poco en la parte digital, el escaneo intraoral es una técnica de adquisición digital que utiliza sistemas ópticos para registrar la geometría de los dientes, ¿sí? Cuando nosotros realizamos un escaneo,
hagan de cuenta que es como una cámara, ¿sí? El escáner funciona como si fuera una cámara, va a tomar una impresión de toda la boca y nos va a arrojar dos tipos de archivos, el STL o el PLI. ¿Cuál es la diferencia? El STL es un archivo, que es, digamos, de un solo tono. Que es como si tomaran una impresión, ¿sí? Como si tomaran una impresión de yeso. Ese es el STL. ¿Qué está pasando? Una disculpa, muchachos, pero es que también se emociona. Se emociona la presentación. Ya sé, ¿verdad? El STL es, hagan de cuenta, un archivo digital como si tuvieran una impresión, ¿sí? Y el PLI es un archivo como si tal cual tuvieran una fotografía o un video de la boca, o sea, es como una impresión pero a colores, ¿ok? Entonces, cuando necesiten ver los colores de la encía, los dientes, ver tonos del diente, etcétera, necesitan el PLI. Y cuando tienen el STL es un color sólido, como si tuvieran un modelo de yeso, ¿sí? El escaneo va a permitir el análisis, planeación y fabricación dentro de un flujo de trabajo digital, ¿sí? Obviamente en prótesis pues, se usa muchísimo para mandar a hacer restauraciones y en endodoncia lo usamos cuando queremos realizar guías, ¿sí? Que al rato les voy a enseñar un poquito. Por ejemplo, este es un caso que digo, no es tan común, pero pues sí es, vamos a decir, del día a día, que llega al consultorio una paciente que tiene historia de trauma, ¿sí? Esta paciente la mordió un perro y cuando el perro la mordió, el golpe de la mordida, digamos, le dio en el diente, en el central. Este diente ya tenía mucho tiempo que se había golpeado. Si se fijan, observamos aquí un cambio de color y un conducto obliterado y una lesión apical, ¿sí? Esas vamos a decir que son nuestras tres primeras observaciones, ¿no? Vean el conducto cómo prácticamente desapareció debido al trauma que generó que esa pulpa, al tratar de defenderse, se obliterara y finalmente terminó necrosándose, ¿sí? Una respuesta al frío negativo, dolor a la percusión y palpación, pues al final concluimos que esto es un diagnóstico de necrosis pulpar. ¿Y cuál es el tratamiento de una necrosis pulpar? Pues una necropulpectomía. Ahora, aquí debemos de tener cautela, obviamente, pues al tener un conducto así obliterado. Siempre casos así, pues lo primero hay que ver si encontramos el conducto en una tomografía, ¿no? Ahora, una vez que nosotros ya encontramos, mandamos la tomografía y encontramos el conducto que sí existe, solo que ya no está en la cámara, ya comienza a partir de la zona cervical prácticamente. Realmente aquí, para hacer el acceso, pues la verdad es que sí es un acceso complejo, ¿sí? Entonces aquí es donde ustedes se deberían de preguntar, bueno, porque generalmente, incluso cuando están en quinto semestre, pues les decimos, pues ahorita en quinto nomás pueden hacer anteriores, ¿no? Pero pues que les diga un anterior de estos, pues a ver si no se salen por vestibular, ¿verdad? A la hora de buscar el conducto. Entonces, sí es importante siempre realizar un diagnóstico adecuado. Entonces, ¿realmente cuento con las herramientas y experiencia para hacer esto o qué vamos a hacer, ¿no? En un caso convencional, digo, porque este caso lo realicé de manera convencional, análoga, pues ya con la tomografía yo ya tenía pues prácticamente en mi mente dónde estaba ese conducto, nomás tenía que ir por él, ¿sí? Con las herramientas, ultrasonido, microscopio, magnificación, muchas herramientas. ¿Es posible encontrar un conducto así? Sí es posible. Hay que tener experiencia, capacitación, forzosamente. Y como les digo, muchas herramientas a la mano para lograr encontrar un conducto así y pues poder tratarlo, vamos a decir, de manera convencional, ¿sí? Este es el caso. Obviamente, como les digo, se necesita magnificación, se necesitan muchas cosas, ¿ok?
Y vamos a pensar que ustedes dicen, oye, no, pero pues de aquí a que me compro el microscopio, de aquí a que me compro el ultrasonido, de aquí a que me compro todo, pues ya nunca voy a tener pacientes, ¿o qué voy a hacer? Bueno, ahorita les voy a mostrar una alternativa. La obliteración del conducto, créanme, es muy común y se da después de que hay un traumatismo en el 15 al 40% de los casos, ¿sí? También la puede causar caries, pulpotomías, restauraciones, la ortodoncia o simplemente el envejecimiento natural de las personas. ¿Cuál es la dificultad? Pues que la posición de dentina hace que prácticamente el conducto sea invisible y pues no lo podamos encontrar, ¿sí? ¿Y cuál es el riesgo? Pues perforar, hacer una iatrogenia. Créanme, me han mandado muchísimos pacientes de conductos que intentaron buscar, les pongo otra vez la presentación, que intentaron localizar, que no los encontraron, ya andaban perforando y pues hubo que retomar los conductos y sellar esas perforaciones, ¿sí? Entonces, y vamos a pensar que el conducto sí lo encuentren, pero ¿cuánta dentina sacrificaron o qué tan grande hicieron su cavidad para encontrar ese conducto? Entonces ahí, ok, hice mi endodoncia, pero ya le di en la torre a ese diente porque se va a fracturar después, ¿sí? Ahí es donde entra el concepto de endodoncia guiada, que no quiero decirles que sea fácil, porque pues nada es fácil, pero realmente sí nos facilita mucho las cosas en el sentido de que es una herramienta planificada que no se necesita tanta curva de aprendizaje, ¿sí? Para hacer una endodoncia guiada necesitamos una planeación, primero que nada, basada en CBCT, como les decía, primero encontrar nuestro conducto, hacer un escaneo, realizar nuestra planeación y finalmente con nuestra guía hacer el acceso. Este nomás es una imagen de un artículo y aquí miren, este es el diagrama del flujo digital, el diagnóstico con la tomografía en el A, el escaneo intraoral. En el software empatamos las dos cosas, empatamos la tomografía y empatamos el escaneo. Aquí planificamos todo. Después, esto es lo que cuando llaman CAD/CAM, esto sería el ICAD, diseño asistido por computadora. Después pasamos al CAM, manufactura asistida por computadora, que es la impresión de la guía. Y finalmente, pues pasamos a la clínica, ¿no? A ponerlo en marcha y realizar nuestro tratamiento, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un caso de una paciente que igual sufrió un trauma. Ella ni siquiera sabía que ahí traía traía un diente con necrosis y una lesión. Este hallazgo fue casual. Un día se tomó una radiografía y casualmente encontraron la lesión, pero realmente la paciente estaba totalmente asintomática. Pero vean la tomografía, vean dónde está el conducto. O sea, prácticamente este no está a tercio cervical como el otro, este está a la mitad del canino y estamos hablando que es un canino que mide como 30 milímetros, pues ahí sí, yo creo que sí, ni con microscopio, ni con ultrasonido, ni con todos los juguetes del mundo, es muy complicado que te vayas aquí derechito sin sacrificar tanto diente, porque a lo mejor habrá quien dice, sí lo encuentro, pero ¿cuánta estructura van a destruir para llegar a ese conducto? ¿Sí? Este es un caso ideal, perfecto, para hacer nuestro acceso guiado, ¿sí? Como les decía, ya hacemos nuestra planificación y ¿cómo se planifica un acceso guiado? Se planifica como si quisiéramos hacer un implante. Actualmente no existen softwares para hacer endodoncia guiada. Los endodoncistas somos muy listos y agarramos las planificaciones de implantes y las hacemos nuestras, convirtiendo un implante en una fresa, ¿sí? Convierto un implante en una fresa, le doy las medidas y apunto mi fresa para que se vaya directamente al conducto, ¿sí? Como les decía, es súper importante la parte del escaneo. ¿Por qué? Porque en el escaneo vamos a tener estructuras como la encía, todos los dientes, la estructura correcta, no porque en la tomografía no salgan, pero muchas veces los dientes tienen restauraciones y eso puede hacer que la tomografía tenga artefacto
y esas restauraciones hagan que la corona del diente no sea fiable. Y aparte que en la tomografía no sale la encía, ¿sí? Y como nuestra guía se va a recargar en la encía, necesitamos el escaneo. Una vez que empatamos, este es el escaneo, lo empatamos con la tomografía, ¿sí? Lo metemos al software y esta es nuestra planeación del implante que habíamos diseñado, que tenía que entrar por ahí. Una vez que hacemos el match, así le llaman, del escaneo con la tomografía, vamos a poder realizar nuestra guía para hacer nuestro acceso guiado. Es importante recalcar que para hacer esto, previamente debes de contar con un kit de fresas. Las fresas hay de diferentes tamaños, tú las consigues y haces tu guía basándote en las fresas con las que ya cuentas, ¿no? Que es algo así, mira. Esta es la parte digital, que como les decía, lo del famoso CAD-CAM. Diseño asistida por computadora, acá es el CAD y acá es el CAM. Manufactura asistida por computadora. Imprimo la guía. Estas fresas yo ya las tenía, me las habían dado en un curso. En un curso había adquirido esas fresas que me habían enseñado a hacer guías y medí cuánto, medí el slip, el arito de metal, y hice mi guía con esas medidas. Es importante recalcar que este arito es súper importante, este arito de metal. ¿Por qué? Porque si yo meto la fresa con el puro plástico, pues la fresa va a rebanar el plástico. Aparte que se va a atorar, se va a calentar, se va a derretir, pues nos va a desviar. Entonces, este slip de metal es súper importante porque pues, nos va a guiar nuestra fresa para que no se nos mueva, ¿sí? Entonces, pasamos ahora de la planificación a la manufactura y finalmente a la ejecución, ¿ok? Posicionamos nuestra guía y tal cual agarramos nuestras fresas y comenzamos a hacer nuestro acceso. Aquí, como les decía, digo, no es que sea fácil, pero la verdad es que la curva de aprendizaje pues no es como la del otro conducto, que necesitas saber usar el microscopio, el ubicarte espacialmente con tu fresa, el ultrasonido. Aquí, pues casi detienes bien tu guía, entras con la fresa, te persinas y esperas que llegues al conducto, ¿no? Yo aquí, obviamente esta era mi primer guía, iba tomando radiografías, pues porque obviamente tenía miedo, dije, a lo mejor no hice bien la guía, a lo mejor la regué. Entonces, afortunadamente, pues yo veía que la fresa iba derechita y decía, pues le voy a seguir dando. Obviamente en la radiografía no sé si estoy desviándome en sentido vestíbulo palatino, ¿verdad? Pero de alguna manera, pues había que confiar un poquito en la planificación. Esto es en sí la endodoncia guiada. Invertirle, porque sí le inviertes algo de tiempo a la planificación, pero ¿qué hace? Que tu ejecución sea mucho más rápida y precisa, ¿sí? Hacer este acceso y localizar este conducto yo creo que me tomó 10, 15 minutos, ¿sí? Ahora imagínense buscar este conducto sin esta planificación, pues a lo mejor te lleva 3 citas y no lo vas a encontrar, ¿sí? Entonces, como les decía, voy a volverme un poquito aquí a esta diapositiva. Todo esto es el flujo, desde el diagnóstico, escaneo, match, impresión y ejecución, ¿de acuerdo? Al final de cuentas, la odontología digital en eso está basada, en que pasemos y le invirtamos algo de tiempo, digo, tampoco crean que son horas, a nuestra planeación para que cuando llegue el paciente ya ahora sí que a lo que vamos, ¿no? Y nuestro procedimiento pues va a ser mucho más rápido y predecible, ¿sí? Según este artículo, para encontrar un conducto con endodoncia guiada, tenemos más o menos como un 98% de precisión y de manera manual, como un 65% de precisión, hablando de un conducto complejo, ¿no? Y aquí obviamente entra un factor súper importante que es la experiencia del clínico, ¿sí? Aquí, en la precisión, para ustedes encontrar un conducto de manera manual, pues
la experiencia es fundamental. Y en la guiada, de alguna manera, no tanto. Puede ser muy experimentado o puede ser alguien que a lo mejor está haciendo sus primeros casos, pero con una planificación adecuada podría realizar un tratamiento un poquito más complejo, ¿sí? Que de alguna manera pues tampoco quiere decir que sea exclusivo de un especialista, ¿no? Podríamos hacer un tratamiento así, incluso pues aquí en la escuela, si alguien quiere, con mucho gusto. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Sí? Bueno, antes de pasar esto, ¿cuáles son las limitaciones? Las primeras limitaciones son dientes posteriores. Puede ser muy complicado hacer esto. ¿Por qué? Porque la longitud de la fresa y de la pieza y de la guía a lo mejor no deja que alcances a entrar por la apertura del paciente, ¿sí? Entonces, imagínense, en un segundo molar, meter la fresa y la guía y todo puede que sí sea bastante complicado. En dientes multirradiculares sí se puede hacer, pero solo tiene que ser una guía por conducto. ¿Por qué? Porque cada guía va a ir apuntando hacia el diferente conducto. Entonces es una guía por conducto que ahí obviamente puede elevar un poquito tanto el costo como pues la planificación del tiempo, ¿no? Ahora, vamos a pasar a otro caso. Digo, este caso pues, es de mis favoritos. Es un paciente que llegó, le habían hecho un tratamiento de conductos, se lo habían hecho hace 2 meses. Y la doctora le dijo, ¿sabes qué? No funcionó tu endodoncia, pues yo creo que ya es extracción. Y aquí es donde yo digo, bueno, por algo la gente pues no confía en la endodoncia, ¿no? Porque van, les hacen un tratamiento algo deficiente y a los 2 meses le dicen, no, pues ya va para extracción. Pues obviamente la gente se desencanta y cuando les vuelven a ofrecer la endodoncia, pues ya no quieren, ¿verdad? Con justa razón. El paciente pues con bastante dolor, ¿sí? Entonces, este caso, lo primero, como les decía hace rato, tomografía, inspecciono, reviso todo lo que falló aquí, desde, bueno, las lesiones, acá hay un conducto omitido, el poste aquí en mesial estaba muy pegado aquí a la zona de la furca, entonces ese poste estaba perforando. Esa perforación provocó esta lesión en la furca. Yo al principio pensé que estaba fracturado, pero no, era una perforación del poste. Las lesiones, esto que está pasado en distal, al final resultó ser una lima, no era gutapercha. Entonces, en este caso, pues decidí pues irme, ¿no? Dije, vamos a tratar de salvarlo, es un paciente muy joven, 23 años, pobrecito, como que ya va a perder la muela, un primer molar, sacamos la lima, sacamos todo el material, desinfectamos, que esto es a lo que iba. Independientemente uses los aparatos que uses, digital o no digital, el concepto es el mismo, hay que sacar las bacterias dentro del conducto. Y la verdad es que la endodoncia hoy en día pues sí ha cambiado mucho, ya no es tan oculta como comenta el doctor Romero. Ya vemos muchas cosas con la magnificación, ya alcanzamos a ver casi por dónde vamos, hasta el foramen muchas veces. Logramos retirar todo, obviamente todavía no podíamos cantar victoria, terminamos el caso, sellamos la perforación y afortunadamente a los 2 años, 3 meses, por fin el paciente se restauró, porque miren, a los 8 meses no se ve restaurado. A los 2 años, 3 meses, el paciente por fin se restauró, lesiones totalmente reparadas, aquí en la furca incluso se formó ligamento otra vez, acá en las lesiones apicales de nuevo ligamento. Ese mito de que un diente con endodoncia se va a anquilosar, pues realmente no. El ligamento, mientras le quitemos las bacterias, el ligamento se vuelve a formar el hueso, ¿sí? El problema es que cuando hacen una extracción se les quebra mucho porque está muy débil, pero realmente hay ligamento, ¿sí? Pero, bueno, el control tomográfico, vean cómo hubo una reparación total a los 2 años, 3 meses. Pero, ¿qué pasó? Obviamente estos casos me gusta darle seguimiento para ver cómo van, ¿no? Digo, son casos, pues, vamos a decir, de alta complejidad que queremos ver qué pasó.
Y a los 4 años, ¿qué creen? Este fue cuando empecé, en agosto del 2021, noviembre del 2023, agosto del 2025 regresó la lesión. ¿Qué pasó aquí? Bueno, obviamente estábamos hablando de un caso que había tenido una infección bastante severa, había tenido bacterias pues bastante, vamos a decir, rudas dentro del conducto, que créanme que yo desinfecté, yo creo que me eché como 1 litro de hipoclorito, pero a pesar de eso, quedaron bacterias viables dentro del conducto que quedaron ahí, vamos a decir, atrapadas, inertes, muchos años, incluso una reparación, y después de unos años, estas bacterias pues dijeron como que despertamos, vamos a avanzar otra vez a la zona apical, y hubo aquí otra destrucción de hueso, ¿sí? 4 años después, imagínense, después del retratamiento, que ya la corona, todo bien reparado, y nos vuelve la lesión. Afortunadamente el paciente estaba totalmente asintomático, o sea, realmente esto fue un hallazgo por el seguimiento. Nuestro paciente la primera vez había sufrido de bastante dolor, entonces me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que esto me vuelva a doler, no quiero volver a pasar por eso, haz algo, quítame esa infección. Entonces empiezo a observar la tomografía. Si se fijan, la lesión pues está enfocada en la raíz distal. Mira, acá hay otra toma, el corte axial. Pero entonces, ¿qué hacemos aquí? Quitamos esta corona que por fin se puso después de 2 años, repetimos la endodoncia o entramos por cirugía, ¿sí? Yo aquí, sí, créanme, la primera vez desinfecté tanto y le eché tantas ganas a desinfectar este molar que yo sabía que meterme otra vez a hacer un retratamiento pues ya no tiene sentido. Ya una vez lo hicimos, vamos a decir, lo mejor posible, pues hay que buscar otra alternativa, ¿no? Y no tanto porque uno no desinfecte bien o desinfecte mal, es porque, como les digo, las bacterias pueden quedar ahí atrapadas en algún rinconcito y darnos lata mucho tiempo después, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, comienzo a analizar la tomografía y digo, ok, le voy a hacer cirugía apical. Para los que no están familiarizados con la cirugía apical consiste en levantar un colgajo, entrar a la zona del ápice, cortas 3 milímetros del ápice, limpias el conducto, digamos, de manera retrógrada y lo obturas, ¿sí? Te traes el ápice y limpias la lesión, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Observen que para yo llegar a ese ápice necesito cortar 4 milímetros de hueso, ¿sí? 4 milímetros de hueso cortical, bastante duro, que había reparado de una manera espectacular. Y ahora tengo que cortarlos, ¿no? Y para llegar a cortar el ápice tengo que entrar 9 milímetros, o sea, prácticamente 1 centímetro. En un molar inferior, posterior, créanme que así tengas muchísima experiencia en cirugía apical, hacer esto, digamos, a mano alzada, créanme que es bastante complicado. Entonces, pues dije, este es el momento perfecto para hacer mi guía para cirugía apical, ¿sí? Aquí la ventaja es que podemos hacer guías para cirugía apical de igual manera como la hice con los conductos, haciendo una ventana que me lleve directamente al ápice, ¿sí? Se pueden usar diferentes aparatos, se pueden usar piezoeléctricos. En este caso decidí utilizar una trefina. Estas trefinas se usan para implantes. Y aquí básicamente el flujo es el mismo. La tomografía, como ya les enseñé, hacemos el diagnóstico, el escaneo, hacemos el match, hacemos nuestra planeación, impresión y a meterle cuchillo. Entonces, primero observo todas las estructuras, miren cómo pasa ahí el nervio dentario. Si yo me meto a hacer esta cirugía, vamos a decir a mano alzada, obviamente también corro el riesgo de desviarme y llegar ahí al nervio. Tengo más o menos 7 milímetros al dentario, como les decía, 4, casi 5 para llegar al ápice, ¿sí? Entonces, es muy fácil, a lo mejor sí entro aquí,
pero es muy fácil que yo me vaya como en diagonal, ¿sí? Entonces, hago mi planificación, como les decía, igual como si quisiera poner un implante ahí, solo que este implante ahora en lugar de darle el tamaño de una fresa, le di el tamaño de la trefina, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar la trefina. Entonces, diseño mi acceso guiado para ir directamente al ápice, ¿sí? Esta trefina en particular mide 5 milímetros de diámetro, ¿ok? Entonces, igual, vuelvo a hacer mi planificación. El software, la verdad que yo uso es muy intuitivo, se llama Romexis. Solo hay que darle las medidas del anillo, del implante, etcétera, y la verdad es que es muy intuitivo. O sea, cualquiera que haya jugado a Nintendo podría ser una guía muy fácilmente. Entonces, haces tu guía, la mandas a imprimir, que esto es lo que les decía, esta es la parte CAD, diseño asistida, y la mandas a imprimir. Esta de abajo es la trefina, miren. Esta es una trefina que usan los que ponen implantes, ¿sí? Tengo entendido que la usan para extraer implantes. Cuando a lo mejor un implante que está pegado en el hueso no funcionó, pues meten la trefina, hacen un boquete y se traen su implante, ¿no? Si se fijan, ahora usé una resina verde. Esta resina que la encontré en Estados Unidos y en teoría esta resina es biocompatible, ¿sí? En la primer guía pues realmente no hay mucho tema, pues porque la estás poniendo ahí encima de los dientes y no estás exponiendo tejidos. Aquí como si iba a exponer los tejidos, el hueso, la encía, etcétera, pues sí creí que lo ideal era utilizar una resina biocompatible, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, aquí primero estoy probando mi guía, vean cómo este es el molar, este que tiene aquí la restauración, y obviamente la lesión apical está acá abajo. Estoy probando la guía, aquí obviamente no he empezado, nomás estoy viendo, pues a ver si ajusta, y aquí ya levanté mi colgajo. Hay que exponer todo el hueso, hay que hacer un colgajo de espesor total que se vea todo el hueso, y pruebo ahora sí mi guía. Una gran ventaja aquí es que el paciente pues puede morder, le dije, ¿sabes qué? Muerde fuerte, y eso pues me ayuda a que la guía se mantenga pues de alguna manera estable, ¿no? Y ya con la guía posicionada, aquí si se fijan me quedó un pequeño espacio entre el hueso y la guía. Ese pequeño espacio de alguna manera no lo tenía contemplado, pero me ayudó para yo poder estar irrigando, ¿sí? Entonces al final de cuentas podría decir, le dejé un espacio para irrigar, pero la verdad es que esto fue fortuito. Y ya, con mi pieza de baja, comienzo a hacer mi entrada hacia el ápice, ¿sí? Como les digo, una cirugía en la zona posterior de un molar y sobre todo una raíz distal, porque todavía una mesial pues un poquito más fácil, pero una distal sí es un poquito más complejo en cuanto a la apertura, en cuanto a los tejidos. Vean ahí cómo tengo el carrillo y el labio que me estorban. Si se fijan, aquí usé la guía, entré más o menos como unos 5 milímetros, y cuando ya me estorbaba un poquito, que ya no podía entrar más, como ya tenía el camino marcado, quité la guía y ya nomás seguí el camino que ya había marcado, ¿sí? Aquí, al final de cuentas, la guía me sirvió al principio para yo poder, vamos a decir, entrar, era mi GPS, ¿no? Me marcó el camino a seguir, y como ya tenía muy bien, vamos a decir, trefinado hacia el hueso, pues ya quité la guía para estar un poquito más cómodos. Seguí entrando hasta que quitamos el bloque de hueso cortical. La verdad es que aquí tienes que confiar 100% en tu planificación. Si tu planificación pues falla, pues tal cual, imagínense, te vas con la trefina sobre el dentario y pues adiós dentario, ¿no? Afortunadamente sí le atinamos, tal cual la trefina entró y me hizo la apicectomía y sacó el bloque del ápice, ¿sí? Con todo y la lesión. Miren, aquí está la lesión apical, la misma trefina te hace el corte y ya nomás pues hacemos la inspección. Miren,
esta inspección ya es de la raíz que dejamos. Vean esa partecita negra, ahí obviamente en esa zona fue donde quedaron bacterias. Entonces, esa zona la tengo que limpiar, ¿sí? Lamentablemente, no, como ya estábamos como un poquito a contratiempo, no tengo videos de cuando limpié esa zona, pero lo importante, aparte de limpiar esa zona, es obturar con un cemento especial para que no se vuelva a contaminar en caso de que hayan quedado bacterias, ¿sí? Que obviamente en principio pues tratamos de limpiar muy bien ahí. Hacemos nuestra obturación, miren aquí tomé una radiografía para ver, esto fue antes de hacer la limpieza, esto era para ver si realmente habíamos dado con el ápice, y ya posteriormente hicimos aquí un proceso de regeneración ósea, y digo, hay un concepto que en teoría puedes volver a colocar la cortical de hueso, ¿sí? Durante la cirugía la mantuvimos en suelo fisiológico, tratamos de acomodarla ahí con membranas de colágeno, ¿sí? Para que se mantuviera fija y no se moviera, y esta es la radiografía final. Aquí se observa como lo que alcanzamos a desobturar y meter el material, nuestra regeneración, y bueno, este paciente fue prácticamente, lo hice creo que en diciembre, enero, entonces todavía no tenemos el seguimiento, pero pues en cuanto lo tengamos y pueda presentárselos, con mucho gusto les voy a presentar. Aquí miren, aquí está el lápiz. Fijan cómo aquí está la zona contaminada, que si se fijan cuando se obturó está todo lleno de cemento, gutapercha, o sea, en teoría sí estaba todo cubierto, pero pues al final de cuentas vean cómo las bacterias entran por los túbulos, o sea, por más que instrumentemos, lavemos, etcétera, las bacterias penetran en los túbulos y eso es lo que hace compleja la endodoncia, ¿no? Que las bacterias pueden quedar atrapadas ahí en cualquier lugar, ¿va? Vamos a darle ahora un poquito al concepto de navegación dinámica, ya nos queda poco tiempo, digo, pocos temas. Navegación dinámica. La navegación dinámica es un poquito, vamos a decir, similar a la endodoncia guiada y la cirugía guiada, solo que este es en tiempo real, ¿sí? La navegación dinámica es un sistema asistido por computadora que mediante el CBCT y un dispositivo de seguimiento óptico, o sea, como una cámara, les va a hacer ver en tiempo real por dónde van, ¿sí? Este es un poco diferente, miren, tienen al paciente, le ponen el aparato, meten el CBCT al software y esta es una cámara que va a detectar al paciente con unos marcadores para que ustedes en la pantalla vean la tomografía y tal cual en la tomografía van viendo su fresa por dónde va, ¿sí? Miren, este es el aparatito. Hay muchas marcas, no crean que es la única, pero esta es como la más popular y esta es la que yo he tenido oportunidad de usar. El Naviden, hagan de cuenta, es como una cámara que está, haz cuenta, como sobre ustedes, ¿sí? Y lo que está viendo unos sensores. Se apagó, espérenme. Justo en el momento del video. Está viendo como unos sensores y esos sensores ustedes se los ponen tanto a la pieza de mano como a su paciente, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer esta cámara es empatar la tomografía con su fresa. Entonces, su fresa o trefina o su punta de ultrasonido o lo que sea que estén usando de metal, lo va a ir detectando y va a ir diciéndoles por dónde van. Es un show porque obviamente tienen que ponerle todos los sensores, tanto al paciente como a la pieza, pero en tiempo real van viendo la tomografía y van viendo por dónde van entrando, ¿sí? Entonces, fíjense, en la primera imagen, ahí estamos haciendo una calibración. Tienes que calibrar la pieza de mano y tus fresas para que el aparato diga, mira, está usando una fresa bola de tanto calibre, o una punta de ultrasonido, o una trefina, ¿sí? Entonces, ya lo calibras con los sensores. Y posteriormente, ya que está calibrado, ahí estamos practicando con un cráneo, la tomografía de ese cráneo está en el monitor y tú vas entrando
y te va diciendo por dónde vas en la tomografía, ¿sí? Y ya en un paciente, tal cual, lo pones en práctica, vas entrando ahí con un ultrasonido, un piezotomo en este caso, y vas viendo la tomografía y te va diciendo por dónde vas. Esto es súper bueno porque, por ejemplo, si se fijan en este caso que estábamos haciendo, déjenles enseño aquí este último, vean la tomografía del lado derecho. Si se fijan, aquí estábamos haciendo una cirugía donde teníamos el seno maxilar bastante cerca de la raíz vestibular, mesiovestibular. Entonces aquí el motivo de la infección era esta raíz, la mesiovestibular, y teníamos que cortar ese ápice, pero teníamos el seno bastante cerca. Entonces, con un piezoeléctrico y con una navegación dinámica, en tiempo real íbamos viendo por dónde iba nuestra fresa, porque está todo empatado y todo calibrado. Afortunadamente, pues, a pesar de no ser expertos en el uso de la navegación dinámica, porque aquí definitivamente sí se necesita una curva de aprendizaje bastante grande. Aquí vamos pues, en tiempo real viendo por dónde cortamos y logramos cortar ese ápice pues, de manera satisfactoria, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la navegación estática y la dinámica? La estática es la de las guías que imprimimos. Primero que nada, pues la inversión, ¿no? No es lo mismo tener un escáner en una impresora que un Naviden. El Naviden, bueno, aquí dice que 20,000, pero tengo entendido que sí cuesta como $500,000 de pesos. La curva de aprendizaje pues va a ser muy rápida cuando tenemos guías estáticas, y en la navegación dinámica aquí, según el fabricante, necesitas de 18 a 28 casos, ¿sí? Yo en lo personal no lo he usado mucho, lo sé en ese caso, en un curso que tomé, pero créanme que no estaba nada fácil. Afortunadamente sí le pudimos agarrar el modo. En dientes posteriores va a ser muy complicado usar la estática, por lo que les decía, por el espacio vertical. Y la navegación dinámica aquí es donde es más fuerte, en los dientes posteriores. ¿Por qué? Porque son casos más complejos donde vamos a ir en tiempo real viendo por dónde cortamos, y sobre todo que tenemos estructuras pues, de más cuidado, como el nervio dentario o el seno maxilar. Y el tiempo de planificación es más tardado en la estática, porque en lo que imprimes, planificas, etc. Y en la dinámica no, porque pues es en el momento, en la consulta, ¿no? Y bueno, entonces estas serían sus limitaciones: el costo, la curva de aprendizaje, la ergonomía, porque sí es pesado de pronto también traer todos esos aditamentos, y la limitación anatómica también puede que sea un poquito ahí complejo cuando hay conductos muy curvos, hablando de localización de conductos. Y bueno, ya por último vamos a tocar un poquito el tema del autotrasplante. El autotrasplante no es algo nuevo, es algo que tiene muchísimos años. La diferencia es que hoy se hace totalmente planeado y digitalizado. ¿Qué es lo que hacían antes? Antes, vamos a decir, tenían que sacar un primer molar y decían, oye, pues mira, aquí tienes un tercer molar, déjatelo trasplanto, ¿no? Sacaban el primer molar, sacaban el tercer molar, lo metían y, chin, ¿qué crees? No cabe. A ver, déjale, modifico el alvéolo. A ver, todavía no, espérate, un poquito más. Y modificaban el alvéolo hasta que cabía el tercer molar. ¿Cuánto tiempo tardaba? Pues dependía muchísimo de la anatomía. Pero ese tercer molar que habían extraído, pues pasaba mucho tiempo fuera de su alvéolo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las fibras del ligamento periodontal pues van perdiendo viabilidad, y al final de cuentas ese autotrasplante pues fracasaba, porque el tiempo que estuvo fuera de ese tercer molar pues no funcionó. O sea, las fibras del ligamento se degradaron, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, este caso de un paciente que tenía una fractura en un primer molar, tomamos la tomografía, vean una lesión periodontal bastante severa, y en la tomografía vimos que tenía ahí el tercer molar, y dijimos, bueno, pues ¿por qué no le pasamos el tercer molar si este primer molar pues ya no funciona? Para ya no estar con la prueba y error, con el diente, vamos a decir, de verdad,
hoy en día se hace una segmentación que igual se hace muy fácil en los softwares, vas segmentando el diente. Ahorita se hace de manera manual, pero ya hoy, bueno, lo hicimos de manera manual, aquí estamos enseñando, pero hoy en día ya te lo hace el mismo software por inteligencia artificial. Entonces, como tú ya haces tu segmentación, lo que haces es exportar el diente que tú quieres segmentar, le das ahí una arregladita en un programa de diseño que se llama Mesh Mixer, tienes ya tu diente réplica listo y esa réplica la vas a imprimir, ¿sí? Imprimes tu réplica y ahora sí, con esa réplica de tu diente que vas a trasplantar, ya puedes hacer el acondicionamiento de tu alvéolo. Llegas, pruebas tu réplica, oye, ¿sabes qué? No cabe, a ver, quítale el mesial. Le metes tu réplica, no, ¿sabes qué? Ahora quítale acá. Entonces, con tu réplica, ya que tienes tu alvéolo preparado, que dices, ¿sabes qué? Ya entra el bueno, ahora sí, hago mi extracción del tercer molar y cuestión de segundos, fuera y entra en el alvéolo. Entonces, en 5 o 10 segundos que estuvo afuera del alvéolo, créanme que tienen muchísimo éxito los autotransplantes. ¿Por qué? Porque el ligamento periodontal se mantuvo viable, ¿sí? Esta fue la primera réplica que yo hice. Les voy a ser sincero, esta resina no era la indicada. Ya hoy en día, esta fue la primera que yo hice, ya hoy en día lo ideal es usar estas réplicas, como les decía, con resina biocompatible, ¿sí? Obviamente, en ese entonces no tenía la biocompatible, estábamos experimentando, no fue mi primer paciente, pero lo ideal es sí ya usar resinas biocompatibles, ¿ok? Y miren, este es el caso. No tengo foto de cuando estuvimos probando ¿cómo se llama? La réplica, pero miren, se extrajo el molar, se introdujo el tercer molar. Obviamente hay que hacerle endodoncia, porque pues al sacarlo, pues ese diente se va a necrosar. Se hace la endodoncia a las 3 semanas y aquí hay un seguimiento de cómo ya ese diente, pues vamos a decir, pegó, ¿no? Y bueno, finalmente el flujo digital en endodoncia, pues hoy en día tiene varias ventajas, ¿no? Desde la precisión, predictibilidad, menor invasión, y es reproducible. O sea, la endodoncia digital, pues no quiero decir cualquiera, pero la verdad es que se puede hacer, pues como está tan planeada, pues la verdad es que ya es muy accesible en temas de entrenamiento. Las limitaciones obviamente son los costos, la curva de aprendizaje, y que aquí sí dependemos pues obviamente 100% de la tecnología, ¿no? Y bueno, ¿qué sigue, no? ¿Qué se viene? Hoy en día ya estamos hablando también de lo que es la inteligencia artificial, que no vamos a decir, todavía está como en sus primeros pasos, pero ¿a qué nos ayuda hoy en día la inteligencia artificial? O sea, lo que ya está. Sobre todo en tomografías y en radiografías, a detectar lesiones, la segmentación automatizada, que es lo que les decía, segmentar los dientes, identificar anatomía compleja, la navegación quirúrgica, integración digital, el uso de realidad aumentada y desarrollo de futuros algoritmos de diagnósticos, ¿no? que pues, nos ayude la inteligencia artificial a realizar los diagnósticos. Todo esto, pues la verdad es que, por una parte, en mi punto de vista personal, pues sí es una maravilla, pero sí me da un poquito de, vamos a decir, de miedo a lo mejor, que un día llegue yo con un doctor y me atienda basado en su diagnóstico en algo que le dijo ChatGPT y no en algo que él estudió, ¿no? Entonces, como que muchas veces uno no sabe qué tan bueno o malo puede ser esto, ¿no? Hoy en día ya comienza a haber investigación sobre esto, inteligencia artificial en endodoncia, las futuras aplicaciones, digo, ya estos artículos, fue del 2021, o sea, ya tiene unos 5 años, ¿sí? Entonces, ya es algo que, pues vamos a decir, ya es el presente, no es que sea el futuro, pero apenas está como que despegando, ¿no? Y otra cosa, bueno, de hecho este software ya existe,
estoy ahorrando para comprármelo, si alguien quiere cooperar. Nos ayuda a hacer segmentaciones automáticas de, por ejemplo, de dientes, analizarlos tridimensionalmente previa a una endodoncia, ver la anatomía, las alineaciones de los escaneos con las tomografías. Incluso ya el software te da las guías de manera automática. Si tú quisieras, por ejemplo, poner un implante en el 36, le dices, software, quiero un implante en el 36, y te avienta la guía. Ya la planeación ya no es manual, ya es de forma con inteligencia artificial. Obviamente también los robots, que también ya es algo que pues ya está en desarrollo. Estos son prototipos de robots. Digo, si ya los médicos hacen cirugías robóticas, hoy en día acaban de abrir un hospital con robots increíbles que hacen cirugías muy complejas, pues obviamente en algún futuro va a haber robots dentistas, ¿no? ¿Qué tan bueno y malo? Pues bueno para los pacientes a lo mejor, malo para los dentistas que nos sustituyan, pero la verdad yo esto sí creo que todavía le falta un poquito, y sobre todo los costos, ¿no? Imagínense cuánto cuesta un robot dentista, pues sería, la verdad sí pienso que sí va a ser algo costoso, ¿no? Y pues digo, por lo pronto finalizo esta plática. Comentarles yo por qué me metí tanto en esto del mundo digital y la tomografía. Bueno, junto con unos amigos hace 6 años creamos este proyecto. Hoy en día tenemos presencia en Ciudad Guzmán y en Guadalajara, y me gustaría invitarlos a los que gusten. Hacemos cursos de tomografía. Tenemos cursos en junio y en agosto, ¿sí? Para los que gusten, pueden seguirnos ahí en nuestras redes. Ahorita no tengo la fecha exacta, pero estamos constantemente haciendo cursos, la verdad, a un precio pues, súper económico. ¿Por qué? Porque el chiste pues, es que comiencen a usar estas tecnologías. Ustedes como estudiantes, vamos a decir, de esta nueva era, como dice el doctor, deben de pues, ya saber salir con nuevas herramientas y una nueva visión. Entonces, cuando gusten, aquí son bienvenidos. Estamos realizando cursos de introducción a la tomografía, y obviamente también les doy ahí una pequeña introducción a lo que es la odontología digital. Y de hecho, bueno, quería comentarles también, aprovechando el comercial, como sabrán, se viene un evento de fútbol pues muy importante. Entonces, este mes lanzamos la promoción que los que nos manden pacientes estamos rifando 2 boletos para un partido. Entonces, para el primer partido aquí en el Estadio Akron, por cada paciente que nos manden, tal cual estamos metiendo el nombre del doctor a una tómbola y vamos a rifar 2 boletos. Es para los doctores, no para los pacientes, así que si gustan participar, pues ahí sigan nuestras redes y por si quieren ganarse unos boletos para el mundial. Y pues sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, pues queremos aprovechar para entregarle un pequeño reconocimiento al doctor y primero a todos los jóvenes que están allá detrás de cámaras. Gracias, UNE, por estar presente. Qué conferencia tan más interesante. Gracias. Qué bonito es hablar de la odontología digital, pero me gustó una frase: los endodontistas somos muy listos, dijo. Y por lo que nos damos cuenta, sí. Todos aquellos que les gusta, pues, que les llega a su paciente y que tienen alternativas, el aprendizaje es importante. Y qué bonita conferencia. Queremos, a nombre del Centro Universitario UNE, entregarte este reconocimiento que me permito leerles. Y dice el doctor, por haber participado como ponente en webinar Endodoncia Digital Zapopan, Jalisco, 6 de mayo, por supuesto, 30 años formando profesionistas exitosos como ustedes. Los firma nuestro director general, el doctor Eduardo de la Cruz Salcedo, y con ello pues, un reconocimiento para el doctor Luis Carlos Garibay. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que estuvieron presentes. Mira. Y también su vasito. Mi termo oficial. Y muchísimas gracias, doctor, que cuando le dijimos que iba a dar un webinar, no me dejó terminar la frase, inmediatamente me dijo, sí, adelante, dime qué día, a qué hora, dónde lo hacemos, y adelante, aún que tuvimos el simulacro. El simulacro. Aquí estaba el doctor esperando que pasara el temblor,
y nos regresamos. Sí, Muchísimas gracias a todos. Con esto aprovechamos para despedirnos, agradecerles. Vamos a tener otros webinares, vamos a tener continuidad de este tema y por supuesto vamos a seguir extendiendo la invitación para que tomen más y más cursos. Sí, claro que sí, ahí están bienvenidos, ahí están mis redes. Si tienen dudas con algún caso, con mucho gusto me pueden contactar. A ver, aquí lo voy a poner. A mí, de verdad, me da mucho gusto cuando me tienen casos complejos o algo que quieren que los apoye, con mucho gusto los apoyo. Ahí estamos a la orden y como decía el doctor, pues a seguirse preparando y a meterse, porque esto es un tren, el tren de la tecnología. Si se les va, pues ya no se suben, hay que subirse todos. Y hay que aclarar que no sabe hacer odontología análoga, no básico. podrá hacer jamás odontología digital. Sí, es un paquete que va de la mano, sí, va junto con pegado. que la endodoncia en esencia sigue siendo la misma. Lo que ayuda a esto es a lo mejor hacer casos que antes eran más complejos de una manera un poquito más predecible, pero la endodoncia en esencia es la misma. Sigue siendo la misma. ¿Okay? Jóvenes allá de aquel lado de la pantalla, muchísimas gracias a todo el equipo de aquí de producción, muchísimas gracias en la universidad, al doctor, muchísimas gracias y que tengamos muy buenas tardes. Gracias y hasta luego. Gracias. Bye.